El director Ángel González pisa terreno poco explorado por el cine de terror nacional en su nueva cinta, Maleficio, la regla de Osa, que cuenta con la participación de Radio Televisión Española. A partir de ahora, vas a estar al mando de tus hermanos. Hace su cabecilla. Y te tienen que tener respeto y obediencia. González, que también coescribe el guión, nos lleva al corazón de las acciones delictivas de una banda latina, entendemos que compuesta por una segunda generación de inmigrantes en España. Yo vivo en un barrio en Madrid que tiene mucha presencia de bandas juveniles. Empecé a darle vueltas a la posibilidad de poder hacer una película sobre bandas. Y entonces empiezo a descubrir que determinadas, no solo bandas juveniles, sino otro tipo de organizaciones criminales, están relacionadas con todo el tema de ocultismo afrocaribeño. Entre sus miembros encontramos al protagonista, que al ascender en la organización se enrola desconocedor de los posibles efectos secundarios en la santería, religión del amenazante líder de la banda que interpreta el colombiano Edgar Vitorino. A partir de ahora, tú y tu hermana tienen una nueva familia. Ya no estás solo. Gracias. En mi familia hay varias personas que practican la santería, incluso el palo mayombe, a un nivel bastante alto. El guión llega como anillo al dedo porque creo que pudimos acceder a información mucho más profunda y privilegiada de la que hubiéramos podido lograr si no tuviéramos a alguien tan cercano. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Cuando tanto él como su hermana pequeña vean los peligros de jugar con los espíritus, puede que ya sea demasiado tarde. Muy solvente en su puesta en escena, Maleficio no deja de ser una cinta de posesiones, pero en lugar de las clásicas vomitonas y el desfile de crucifijos ante niños mal hablados y contorsionistas, Sarabanda, 7 rayos. Cumpliste con lo que te dije, con las promesas que le hiciste a los muertos. se sumerge en las liturgias y rituales de la conocida como religión del palo, y eso le da un sabor absolutamente nuevo a su trama, que por otro lado se vuelve más convencional en su segunda mitad. Esto es culpa tuya.